obras que más tarde presentaría en su propio programa de radio, siendo este el que lo lanzaría a la fama. Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Localizada en la región capital del estado, Naulinco es un municipio rico en cultura y tradición. Su nombre, de origen náhuatl, significa lugar de los cuatro movimientos. Naulinco fue una población prehispánica muy antigua. En 1313, una parte de la población emigró para fundar el barrio de Jalitic, uno de los 4 pueblos que dio origen a Jalapa. La principal actividad económica de la ciudad es la industria del calzado, pues se estima que aproximadamente el 80% de las familias naulinqueñas se dedican a la elaboración de calzado y artículos de piel. Su posición geográfica lo ha dotado de un singular panorama entre escarpadas pendientes, verdes intensos y caídas de agua, complementado solo por la calidez y hospitalidad de su gente, dispuestos a mostrar sus costumbres, fiestas y platillos típicos. Son las 12 en punto. Educambiando, un concepto integral para el apoyo educativo. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Educambiando, cuando son ya las 12 en punto del mediodía. Hoy, viernes 22 de julio, ya estamos casi por terminar nuestro mes. Y bueno, hoy estoy muy contenta de tener aquí a una invitada de lujo, que en un momentito más la vamos a presentar. Pero antes le doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro hermoso estado de Veracruz, en La Voz de la Huasteca, en Álamo en el 90.7 FM, en La Voz del Totonacapan, en Papantla en el 90.3 FM, en Viva la Cuenca, en Tlacotalpan, en el 93.7 FM. Y bueno, también les recordamos que pueden escucharnos vía internet a través de conexionveracruz.com, y que también pueden llamarnos para cualquier duda, cualquier pregunta al teléfono en cabina, el 237-0000, o también pueden escribirnos vía Facebook a Educambiando México, por ahí por un inbox, y también pueden comunicarse vía WhatsApp al 2281 43 70 10. Y bueno, hoy vamos a tener un tema pues muy interesante sin duda para todas aquellas personas que estamos al frente de un grupo, que estamos en contacto con niños, para maestros y para papás también. Vamos a estar hablando de la pedagogía holística o la educación holística, y para ello hoy pues nos visita una amiga muy querida, y bueno, ella es licenciada en psicología, pero también pues llevas un largo tiempo en el ramo de la educación, ¿no? Y ahora, bueno, también como emprendedora de proyectos de educación alternativa. Ella es Lisa Villanueva. Bienvenida, Lisa. Muchas gracias, Abby. Bueno. Es un placer, como siempre, pues compartir un poco en este espacio, claro. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues estamos muy contentos, Lisa, que estés aquí. Y bueno, ya sabemos todos, para entrar así como de lleno en nuestro programa, de que el sistema educativo pues está colapsando, ¿no? Nuestro sistema tradicional está ya pues en una crisis, porque cada vez nuestros niños se les exige mayor competitividad, mayor destrezas cognitivas, siendo que pues el ser humano es una serie de dimensiones o áreas, ¿no? No solamente el área cognitiva. Claro. Entonces, si somos pues un poco reflexivos en esta situación, vemos que pues cada vez les vamos dejando más tareas, les vamos dejando más otras cosas que tienen que ver solamente con el aspecto cognitivo, y pareciera que les estamos robando la niñez, ¿no? Entre más chiquitos, pues pareciera que mientras sepan leer más rápido, a temprana edad, o que sepan sumar, ya estamos como maravillados de estas cosas, ¿no? Pero con toda esta situación, pues creo que más papás y maestros empezamos a voltear hacia otros lados, ¿no? Empezamos a ver que hay otras posibilidades y que hay otras alternativas para lograr un verdadero proceso de desarrollo integral del niño. No solamente pues que sea un niño pues inteligentemente cognitivo, sino también emocionalmente, sino también físicamente, sino también en todas esas áreas, ¿no? ¿Y qué es la pedagogía holística?
como que es una de las pedagogías en que rápidamente llama la atención de las personas, ¿no? Para encontrar una solución. ¿Qué es esto de la pedagogía holística, Lisa? Sí, pues es muy interesante, Abby, porque fíjate que el holismo como tal nos llama o nos remite hacia una integración, ¿no? Va exactamente, es un paradigma totalmente opuesto a la fragmentación, ¿no? Que sería lo contrario. Y fragmentación, digamos que es lo que ha basado en gran medida, pues no solo muchas de los conceptos o de las teorías que tenemos con relación a la educación, sino a cómo está conformado también como todo un sistema, ¿no? De producción socioeconómico. Entonces, justamente, como lo has mencionado, al fragmentar la realidad, al tratar de entender las partes por separado, sin entender que todo es un sistema relacionado, pues también nos hace vernos a nosotros mismos como algo separado, como si nuestra alma y nuestro cuerpo fueran dos entes diferentes, ¿no? Como si el sentimiento y el pensamiento o la razón fueran diferentes. Es decir, esta fragmentación, pues finalmente como que entra también en nuestra conciencia, ¿no? Y es la manera en que nos entendemos a nosotros mismos y en la que percibimos y explicamos el mundo que nos rodea. Y el holismo trata exactamente de lo contrario, ¿no? Justamente de entender las partes en una relación y tratar de integrar. Claro que esto lo hace mucho más complejo, ¿sí? Pero tratar de entender que todo es un conjunto de relaciones, ¿sí? Y entonces aterrizándolo a una cuestión pedagógica o a una cuestión que nos habla de, bueno, cómo propiciar una educación que precisamente integre en vez de que fragmente, pues ahí se derivan, a partir de esa idea del holismo, varios métodos, varias estrategias pedagógicas, pues que apuntan hacia esta integración, ¿no? En este caso del niño, ¿no? Esta integración de sus diversas áreas que lo conforman, ¿no? Apelando a un desarrollo mucho más rico, apelando hacia una adultez mucho más creativa, transformadora. Sí, en ese sentido es que la pedagogía holística se pues aterriza, ¿no? En este sentido. Claro, y pues con tanta falta, ¿no? Tristemente nos damos cuenta de que, bueno, existe esta carencia, sí, ¿no? Dentro del sistema y dentro de los seres humanos que estamos formando, porque estamos formando pues trabajadores, estamos formando empleados, técnicos, mano de obra. No estamos enfocándonos en desarrollar seres humanos, sobre todo conscientes y equilibrados, ¿no? que pues si lo vemos desde etimológicamente la palabra, ¿no? Holos, pues es la totalidad, ¿no? Su origen griego, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí es un tema bastante interesante y bastante complejo, ¿no? Porque después hay como las personas que son como más racionales, pues como que les parece un poco difícil aceptar que el niño es una totalidad también y que esas partes, tanto física como mental como emocional, claro, pues son importantes pareciera que solamente si sabe sumar, si sabe restar, si sabe leer, si sabe escribir, ya con eso va a tener todas las herramientas en su vida, ¿no? Exacto. Si solamente sabe el aspecto matemático y el aspecto lingüístico, pues ya la hizo. Y no es cierto, porque nos encontramos cuando llegas ya a una empresa, cuando llegas incluso a ser tu propio jefe, ¿no? Y estar relacionado con las demás, no vas a ser un individuo separado. Estás en una sociedad, claro, donde vas a tener la colaboración y la contribución de otras personas. Claro. Entonces, pues esa parte que no nos desarrollaron, el saber llegar a tomar acuerdos, el convivir con las demás personas, el sobre todo entenderlas, ser empáticos, pues ahí es donde déjalo estar llorando, ahí donde metes el freno y dices, ah caray, ¿cómo hago esto, no?
¿Cómo puedo entender a mis trabajadores o cómo puedo relacionarme con mi equipo de trabajo? Claro, ¿qué herramientas personales tengo que me permiten justamente poder de una manera creativa también Exacto. solucionar problemas y tomar decisiones, ¿no? Creo que... Pues no, dicen que los líderes nacen, ¿no? Pero creo que también se hacen. Y con todas estas herramientas, hablábamos el otro día en el programa pasado de las características de los niños, ¿no? De estas generaciones, y una de ellas, bueno, era esa que principalmente, pues todos son líderes, pero pueden ser un líder negativo, claro, ¿no? Si no sabemos encaminarlo, si no sabemos enseñarlo y guiarlo a qué herramientas usar para poder ser un líder realmente que las demás personas pues lo sigan de una manera en que va haciendo bien las cosas, ¿no? No es nada más porque yo lo digo, yo soy el jefe, yo mando, claro, y aquí se hace, ¿no? Entonces, pues en realidad es algo muy complejo y complicado que no estamos dentro del sistema volteando a ver, ¿no? Lo seguimos relegando, lo seguimos como negando esa parte. Claro. Siento yo en mi opinión personal que sentimos que no es importante. ¿no? Sí. Que sentimos que no es importante. Y bueno, ¿cuáles son las áreas, Lisa, que la pedagogía holística toma en cuenta del ser humano? Claro, mira, tú hablas del holos, ¿no? De la totalidad. Y efectivamente se conciben varias áreas que tienen que ver con la conformación del ser humano de manera integral. Y ahorita vamos a hablar por qué, bueno, lo que yo creo es una reflexión interesante de a lo que nos ha llevado una educación totalmente cargada hacia la parte cognitiva y racional, ¿no? Pero bueno, las áreas de la pedagogía holística son la física, el área emocional, el área cognitiva. Ahí esas son como las tres fundamentales, ¿no? Sí. Hemos oído, el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿no? Entonces, bueno, contempla estas áreas. Sin embargo, hay varias pedagogías. Yo comulgo mucho con la visión de una pedagogía que se llama Pedagogía 3000 y que incluye el área intuitiva, el área ecológica, esta relación de nosotros con nuestro entorno, ¿sí? Con nuestro entorno natural y social, por supuesto. Un área estética, creativa. Creadora. Un área espiritual, el área ético-solidaria y la social multicultural, ¿no? Entonces, me parece que estas áreas es un gran reto. Tú hablas ahora de que para muchas personas puede resultar algo escéptico, ¿no? Así como, híjole, suena demasiado, es difícil, puede sonar complicado, muy complejo. Sin embargo, yo creo que están habiendo en este momento en muchas partes del mundo, como tú decías, papás, mamás, maestros, que están buscando un despertar, y no solo hacia los niños, sino en uno mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que está faltando, ¿no? Nuestra educación, de alguna manera, también creo que inhibió varias esferas que son potenciales, ¿no? En todo ser humano. Entonces, creo que estamos en un momento de redescubrimiento, en un momento en donde también se están proponiendo nuevos caminos, muchos de ellos experimentales, porque no hay un camino trazado, ¿sí? Pero yo creo que esta apertura y esta búsqueda de también acercarnos y escuchar al niño y a la niña y entenderlos como un ser integral y escucharlos, ¿sí? Creo que ya es un parteaguas, ¿no? Rompe justamente esta relación pues totalmente unidireccional, ¿no? De la enseñanza tradicional, ¿no? Entonces, abre muchas puertas. Yo creo que la educación holística nos permite fantasear también e imaginar muchas posibilidades, y también en una espiral, en un ciclo de ir y venir, ¿no? Porque vamos aprendiendo junto con los niños y las niñas, ¿no? Vamos nosotros también dándonos cuenta de nuestras propias carencias, ¿no? Y yo creo que aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué? Porque
a nosotros nos tocó una educación convencional, ¿no? Finalmente centrada en la palabra y en la razón. Entonces, nosotros bebimos contenidos, bebimos palabras, conceptos, ideas, explicadas además por alguien más, ¿no? Entonces, nos fuimos llenando de palabras, ideas y conceptos, dejando nuestro cuerpo y todas estas áreas, la creativa, la intuitiva, todo esto se fue como rezagando, ¿no? Y mucho tiempo atrás tampoco era muy bien visto, ¿no? Un niño que era intuitivo, ¿no? Que era intuitivo, raro. o que, claro, era un niño muy raro, ¿no? Y había que traerlo, había que meterlo al corral, ¿no? Al cuadro, con todos, ¿no? Porque él resuelve diferente. Por ejemplo, en el pensamiento lógico-matemático es muy claro, ¿no? Cómo niños pueden llegar a un mismo resultado con diferentes caminos. Sí. Y antes el maestro decía, no, es que el procedimiento es esta es la lógica. Sí, yo recuerdo mucho cómo los maestros, pues también tiene que ver con la formación que tuvimos, ¿no? Porque fuimos formados igual, Totalmente. ¿no? Entonces, si el niño te explicaba de otra manera, pero es que yo le hice así, no, es que es así, pero si... ¿Cómo llegaste? Exacto, o sea, pero si llegaste al mismo punto, ¿qué importa que haya rodeado, que se haya ido? Llegó, ¿no? Y tuvo otra manera de analizar las cosas, más creativa a lo mejor, ¿no? Y no, está equivocado. Exacto. Entonces, pues desde ahí viene como un poco la formación también que tuvimos como docentes y que fuimos también, pues, domesticados, digamos, Claro. para seguir. Así nos enseñaron, así enseñamos, ¿no? Sí. Entonces, pues no cuesta mucho trabajo el aceptar que hay otras maneras y que el niño tiene otras características y otras capacidades que pues a veces no entendemos. Claro. Sí, porque por mucho tiempo pues continuamos reproduciendo, ¿no? Esos esquemas. Sí. Sin embargo, creo que llega un momento en que no, Ya porque no nos hemos dado cuenta a lo que nos ha llevado y pues la situación actual, el planeta, el mundo como está ahora. Mira esa formación en que ha terminado, ¿no? Entonces, Sí, es que no nada más el sistema el sistema escolar, no, todo el sistema y el mundo estamos en crisis, ¿no? En Claro. crisis de valores, en crisis de muchísimas cosas que precisamente viene a derivarse partiendo de la educación, exacto. de los valores, desde la educación también en casa. Claro, entonces pensando en este logocentrismo, ¿no? En estar centrada la educación en la palabra, en una lógica, en conceptos, ideas que finalmente a lo que Paulo Freire le llamaba la educación bancaria, ¿no? Que fuimos acumulando estos saberes, pero que crecimos y a fin de cuentas decimos, híjole, ¿y realmente para qué me sirvió? Claro, pasé exámenes, tuve certificados, aprobé, ¿no? Logré mi certificado de primaria, secundaria. Tengo un título. Un título, pero ¿a qué me ha llevado a mí como persona? Pero también a mí, yo creo que algo muy importante es creo que es fundamental, ¿no? Como docentes, como personas que estamos formando, pues a los pequeñitos seres humanos que están llegando. ¿Y este mundo qué requiere? ¿Y qué requerimos ahora nosotros? Como humanidad. Para poder enfrentarnos a esta compleja realidad, ¿no? Y ahí es donde creo que la escuela se ha quedado. Se ha quedado porque los cambios, la realidad y todo pasa de una manera tan rápida. Tan sutil también, ¿no? Sí, y sutil, ¿no? Sin embargo, la escuela no ha logrado como que dar ese salto, ¿no? Como que esa transformación, el engrane está ahí perfectamente funcionando, ¿no? Y entonces, no, como que no ha logrado realmente atender esos retos, tomar decisiones, trabajar en equipo, ¿no? En fin, enfrentarnos como a estos retos, ¿no? Y pues el mundo sutilmente, pero de una manera muy rápida está cambiando. Entonces estos chiquitines ni nos imaginamos qué es lo que van a enfrentar en su vida profesional, por ejemplo. Pues sí, imagina. Y si no tienen esas herramientas personales y si seguimos reproduciendo esta educación bancaria, ¿no? Totalmente cuadradita, los contenidos son los mismos, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Ahora, la pedagogía holista tampoco es como algo... La verdad absoluta. Por un lado, ni tan reciente tampoco, ¿no? No, ha habido ya indicios y un camino andado, ¿no? Por muchas personas que se han preguntado esta cuestión. No va por aquí, hay algo más, hay algo que tenemos que atender y pues surgen un montón de caminos, ¿no? Pues qué interesante, Lisa. Creo que estamos apenas entrando, como asomando la cabeza a este tema tan interesante. Pero antes vamos a ir a un corte y regresamos aquí en nuestro programa Educambiando. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Son las 12:19. ¿Sabías que la aseguradora es la institución financiera que cubre los riesgos a los que puede estar sujeto una persona, institución o empresa? La aseguradora es una persona moral. En México, la empresa debe adoptar la forma de sociedad anónima o sociedad mutualista. Conexión Veracruz. Todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. A pesar del nombre que presenta, el Descabezadero es un paraje natural en la cuenca del río Actopan, que precisamente es donde se encuentra el nacimiento de dicho río, creando una caída de agua que resbala por rocas rodeadas de una exuberante vegetación, pues el río llega a este punto después de correr por dentro de las montañas para brotar y caer hacia la poza, que será el inicio del cauce de este emocionante río, pues se ha convertido en uno de los lugares ideales para practicar descenso de río. Los locales cuentan que antes aquí se llegaron a practicar sacrificios con tribus indígenas, de ahí su nombre, el Descabezadero. Sin embargo, todo esto pertenece a la tradición oral que enriquece la cultura de la zona, quienes están muy contentos de mostrar sus riquezas naturales. Ubicado a tan solo 1 hora aproximadamente de Jalapa, la capital del estado, el Descabezadero es un punto de partida de muchos de los servicios de deportes extremos que ofrecen en el área, como son el rapel, la tirolesa y el rafting. Mente y emoción en conexión. Es un programa que busca aproximarte a todos los fenómenos de nuestra mente que repercuten en tus emociones. No te lo pierdas todos los viernes a las 8 de la noche por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Una investigación muestra que las personas con ojos azules tienen un único antepasado común. Científicos de la Universidad de Copenhague han rastreado una mutación genética que tuvo lugar hace 6.000 o 10.000 años, causante del color azul en los ojos de todos los seres humanos en el planeta hoy en día. En la variación en el color de los ojos de marrón a verde, todo se puede explicar por la cantidad de melanina en el iris, pero los individuos de ojos azules solo tienen un pequeño grado de variación en la cantidad de melanina en los ojos. La mutación de los ojos marrones a azul no es una mutación negativa, es una de las varias mutaciones tales como el color del pelo, calvicie, pecas y lunares, que no aumenta ni reduce las probabilidades de sobrevivir, pero esta investigación demostró que la tecnología genética nos podría mostrar más verdades de las que imaginamos. Son las 12:22. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Educambiando. Para los que nos acaban de sintonizar, bueno, les informamos que estamos hablando hoy sobre la pedagogía holística, ¿no? Estamos hablando de este tema, pues muy interesante para todas las personas que estamos al frente de un grupo. Y bueno, ya hemos hablado en el primer bloque acerca de cuáles son los aspectos que abarca la pedagogía holística y pues en función a qué surgió una pedagogía holística, ¿no? Por toda esta carencia de nuestro sistema y que es una alternativa más en educación.
¿Qué pedagogías, Lisa, que tú conoces, en las que tú has trabajado, atienden estas particularidades del ser integral, del ser humano? Exacto. Mira, yo creo que para empezar, un primer paso o un movimiento pues en la historia de las ideas pedagógicas que rompió una educación convencional, como lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Unidireccional, bancaria, etcétera, fue el movimiento de la escuela nueva. Entonces, aquí, pues, Freinet, María Montessori, Ferrer Guardia, ¿no? Muchos intentaron justamente poner en tela de juicio esos caminos, ¿no? De la educación convencional. Y abrieron grandes ventanas, abrieron las posibilidades de un trabajo muy distinto con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, aquí pues tratándose de yo creo que algo que movió muchísimo este movimiento que se le llama la educación nueva, o la escuela nueva, la escuela nueva, fue que romper esta cuestión de que yo enseño y el alumno es como una tabula rasa que va a aprender y que va a irse llenando, ¿no? De todo lo que el maestro me va... Pero además pasa digerido por el maestro, o sea, él me lo va a explicar, ¿no? Sí, con sus palabras. Exacto, con sus palabras, y en el examen si yo repito sus mismas palabras voy a estar bien. Oye, como esos exámenes, ¿no? De que si hasta la coma le faltaba, estaba equivocado. Estaba equivocado, exacto, sí. Exacto. Entonces, esa primera ruptura me parece algo que finalmente permitió como caminos muy interesantes en todo el mundo, ¿no? En Sudamérica, bueno, el movimiento de la escuela nueva pues surgió en Europa, claro, pero comienza a impactar a muchos movimientos educativos, a muchos movimientos transformadores. Y bueno, de ahí muchos métodos, muchas teorías que tratando de comprender al ser humano pues de manera mucho más integral. A mí me parece importante mencionar a Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, y que además también rompe este esquema del coeficiente intelectual, de que solo hay una inteligencia, ¿no? La lógico-verbal únicamente, o la lógico-matemática, ¿no? Porque solo, si recordamos, español y matemáticas siguen siendo las asignaturas más importantes, básicas, español y matemáticas. Entonces, él rompe con esta idea de una sola inteligencia y nos dice, no, es que hay muchas inteligencias, el ser humano tiene muchas capacidades, tiene muchas habilidades potenciales, y entonces nos habla de que hoy hay muchos caminos, muchas vías y muchos aspectos que tenemos que atender. Y esto entonces nos habla de que, pues teníamos como una idea equivocada, tal vez, de cómo el ser humano aprende, ¿no? De esos caminos por los que los niños van aprendiendo. ¿Cuántas veces nos hemos topado con niños que en su proceso de aprendizaje no paran de moverse? Sí. ¿Cuántas veces, no? Entonces, mira, esa es una manera. A otro niño que puede permanecer absolutamente sentado también en su proceso de aprendizaje, ¿no? En fin, rompieron esquemas, rompieron nociones, y pues yo conozco un poco acerca de la pedagogía Waldorf. No he trabajado con esta pedagogía, conozco un poco de la pedagogía de María Montessori, de Celestine Freinet, y recientemente la pedagogía 3000, como ya mencioné en el bloque anterior, de alguna manera tratan justamente de equilibrar estas esferas del ser humano. Todos convergen en ese punto, ¿no? Convergen en ese punto, sí, y sobre todo como en la concepción que se tiene, por un lado, del niño, de la niña, de la infancia, ¿sí? Para Waldorf, por ejemplo, no es sino hasta los 7 años que empieza apenas a tener un acercamiento con las letras.
Y con los números. Y con los números. Sí, ellos basan hasta los 7 años. Porque Waldorf dice que la vida está, o sea, que el ser humano está conformado por 3 esferas y la vida por septenios. Ajá, en septenios. En septenios. Que el primero entonces, es, ¿no?, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14. Entonces, 14 a los cada 21. septenio, desde pues Rudolf Steiner, ¿no? Con su antroposofía o esta ciencia del alma, ¿no? Dice, no, pues en esos 7 años lo principal es jugar. Y el arte. Jugar. Y ese contacto con el espíritu, con su interior, ¿no? Porque el niño está apenas llegando, es un alma que dice Waldorf que durante esos 7 años es el momento en que va a llegar a la tierra. Exacto. Esa alma, sí, desde su punto de vista, ¿no? Sí. Es muy interesante. Una amiga me decía, fíjate que mi maestra Waldorf me dijo que el objetivo del preescolar, según Steiner, era justamente lograr aterrizar esa alma, ¿no? Pues sí, imagínate. ¿No? Se está llegando al mundo y ¿por qué empezar ya números, letras, colores? A ver, y hasta en inglés, ¿no? Sí, y otro idioma. Hay preescolares bilingües, trilingües, no sé. En fin, empieza inmediatamente a centrarse en lo cognitivo, en las ideas y en ir pasando datos, pues, datos, información, ¿no? Cuando pues el niño está en una conexión, ¿no? Viene llegando, está dándose cuenta de qué va este mundo, ¿no? De qué se trata. Y es muy interesante, muy complejo también, sí. Muy complejo, pero bueno, la pedagogía Waldorf creo que es una de las que aborda de una manera muy integral, ¿no? Como el ser humano. Y Pedagogía 3000 tiene una propuesta que a mí me parece muy interesante. Ellos le llaman la escuela de los 7 pétalos, ajá, ¿no? Y es pues una propuesta. Vuelvo a lo mismo, no es una receta, ninguna pedagogía, no es un método, una receta, un camino totalmente estructurado, pero sí es una posibilidad que a nosotros, maestros, pedagogos, educadores, no sé, los que estemos dedicados a un trabajo, y no solo con niños y niñas, con grupos, adultos, jóvenes, adolescentes. Yo creo que nos permite tener una idea, pero también a nosotros nos toca un proceso reflexivo para adecuar al contexto al que nos enfrentamos, al lugar, al momento histórico, a la edad con la que trabajamos y a las necesidades y deseos también de esos grupos, ¿no? De niños, jóvenes, adultos, quien sea, ¿no? Sí, pues porque no solo los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? También están en búsqueda. Están en búsqueda, ¿no? Exacto. Y esta escuela de los 7 pétalos, precisamente, más que una escuela, porque al hablar de escuela, pues nos remite luego un espacio, bancas, pizarrón, 4 paredes, una cancha de cemento, ¿no? O sea, tenemos como esa idea, pero hablan más bien como de un centro casa, ¿no? Una comunidad. Centro, casa, escuela, así le llaman esta escuela de los 7 pétalos. Entonces, perdón, ellos nos dicen, bueno, son 7 pétalos, pero si ustedes creen que pueden ser 12 pétalos, pueden ser 12. Y ellos dicen, los 7 pétalos responden justo a las áreas que mencionamos en el primer bloque. Exacto. Toman como base las inteligencias de Howard Gardner, ¿no? Exacto. Y ya después de ahí pues se expanden en su búsqueda. Claro, un pétalo que puede ser un aula, un espacio, un momento del día, tiene que ver con el aspecto físico. Entonces, ¿qué estrategias, qué actividades nos van a permitir contribuir al desarrollo del aspecto físico, del área física del niño? ¿Sí? Y no solo los brincos y saltar la cuerda en la cancha, sino la posibilidad de hacer campamentos, escaladas, en fin, ir abriendo la escuela también al mundo y al contexto que rodea al niño. Si vivimos en montaña, en la montaña. Si vivimos en el río, vámonos al río y caminar y, en fin, ¿no? Es como ese contacto. Sí, es romper con esa estructura y ese paradigma, ¿no? De que, bueno, la educación tiene que ser dentro de un aula, dentro de 4 paredes y ahí sentados. solamente vas a recibir. Y vas a ser un receptor, como lo decías, de lo que el maestro diga y lo que él asimiló y de sus experiencias, tú tienes que aprender, ¿no? Claro. Entonces, pues te atan
Es como si te vendaran los ojos y las manos, ¿no? Y los pies. No puedes caminar, no puedes experimentar. Y esto precisamente, estas pedagogías rompen con esa estructura. Es déjalo salir, déjalo experimentar, que él viva ese proceso, ¿no? Claro. Como por ejemplo esta pedagogía Waldorf, volviendo a ella, como ese proceso de los 0 a los 7 años, que es completamente de imitación. Exacto. ¿No? Completamente de imitación. Entonces el niño solamente está recibiendo de una manera en que el guía, porque pues ni siquiera son llamados profesores, ¿no? Son guías, le está mostrando el conocimiento de una manera en que él ni siquiera se está dando cuenta que está aprendiendo, porque todo es a través del juego, todo es a través de sus experiencias, Claro. ¿no? Y no es como una manera forzada de, no, ya tienes 5 años y tienes que ya haber salido del kinder leyendo. Claro, ya tienes que saber los colores, los números del 1 al 20, qué sé yo, ¿no? Como esos estándares. Sí, exacto, esos estándares en base no sé a quién. Ajá. Sí. Todavía sí. sigo tratando de averiguar en base a quién pusieron, ¿no? Esas limitantes de tantos, porque hay niños que a lo mejor pueden retrasar, o sea, tienen un proceso diferente, o a lo mejor hasta pueden adelantarse, y entonces también ya estás como, ya se salió de la estructura también, ¿no? Y los niños que podrían adelantarse, ¿qué pasa con ellos? Es algo muy interesante, ¿no? Porque entonces el adulto suele detenerlo, ¿no? Y porque seguimos encuadrando, ¿sí? Y es un reto muy grande, Abby, porque finalmente, pues, si yo tengo un grupo de 20, si tengo un grupo de 15, claro, para mí me resulta mucho más sencillo de alguna manera, pues, homogeneizar para ir pudiendo avanzar además con contenidos y con el programa que de entrada pues me está llegando, volvemos a lo mismo, de arriba y de planeado pues por expertos, ¿no? Pero ¿qué quieren los niños? Y esos diferentes estilos de aprendizaje y esos ritmos diferentes, ¿qué pasa? Sí. Son niños que comienzan a etiquetarse y a verse de una manera, se empiezan a excluir, porque no llegaste, no supiste sumar, no supiste restar, no, y el grupo, y ahí se va, y ahí nos vamos con el grupo, ¿no? Que finalmente, pues ahí va lográndolo, ¿no? Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasa? Y no nos podemos a ver que pueden ser niños que tienen otras inteligencias mucho más desarrolladas, otros potenciales, ¿no? Entonces, creo que es algo en verdad digno de ponernos a pensar, de atrevernos también a buscar y a hacer un cambio, hacer otros caminos. Ya ves, John Dewey, ¿no? También un famoso pensador decía, el niño aprende haciendo. Justo como dice, si le vendamos los ojos, las manos, no hables, solo escucha y ve. Entonces, el resto de sus sentidos, el resto de su persona, queda totalmente así como negada, ¿no? Entonces, pues claro, los canales de aprendizaje los estamos limitando. No sé por qué, el oído, la vista, no sé, no nos hemos atrevido, ¿no? Como a entrar por la música, por lo sensorial, por ejemplo, en este aspecto ecológico, en esta área ecológica de comprender y acercarnos a nuestro ambiente social y natural, pues ahí los sentidos, los olores, todo lo que palpar y descubrir a través de estas vías, ¿no? Pues nos permiten una conexión mucho mayor, ¿no? Claro. Pues si te fijas en estas metodologías que mencionamos, pues no hay libros, no hay exámenes. No, porque el niño llega al aula con un sinfín de experiencias y saberes. Y es lo que al niño, lo que hace sentido para él. Lo que vivió en casa, en la calle, en la tarde, lo que pasó, no sé, en todos los espacios educativos. La iglesia, donde sea que el niño vaya y se desenvuelva. Entonces llega al aula, pues para compartir y con ideas, inquietudes, muchas preguntas. El niño es investigador por naturaleza. Entonces, oye, vi una paloma muerta, ¿por qué? Mira, ¿qué pasó?
Y de ahí se desata un Y sinfín. de ahí se desata, ¿no? Un sinfín de reflexiones, de ideas, de investigaciones, ¿no? Para observar, para resolver. Sí. Entonces, no vamos a partir. Hoy nos toca ver este tema. No nos toca. Entonces el niño entra a la escuela como, ¡ay! Se separa de la vida, ¿no? Sí, aparte también tiene que ver mucho la personalidad del niño, ¿no? La personalidad del maestro, perdón, porque como hay esos maestros que, pues, se siguen encajonados, ¿no? En esta... Y es que hoy todo el día vamos a ver matemáticas. Pero yo no tengo ganas de ver matemáticas, yo quiero ver otra cosa, quiero ver... Es que mira, quiero lo que acabo de leer, ver. ¿no? Salió en las noticias tal cosa. No. Saca tu cuaderno y las tablas, y la es división. una lucha, porque entonces todos guarden silencio, presten atención, siéntense. Entonces también esta idea del control, ¿no? Sí. También sigue todavía esa idea, cada vez menos, pero qué buen maestro. El que los tiene todos sentaditos, calladitos. Sí. Es un excelente maestro. Esa errónea idea de disciplina, ¿no? de tener que la disciplina tiene que ser precisamente que estén sentados, que estén como soldaditos hasta la hora de la formación, que pasen al aula con las manos atrás, y que el niño ni siquiera se puede mover, ¿no? Claro. Entonces es muy frustrante para ellos, ¿no? Claro. Pues imagínate el niño con toda la energía del mundo y que no te muevas, casi no respires, pues es un gran choque, ¿no? En el que se está viviendo. Pero bueno, vamos a nuestro último corte, Lisa, y regresamos aquí en nuestro programa Edu Cambiando. No le cambies, en un momento volvemos a Edu Cambiando. Son las 12:40. Los expertos dicen que necesitamos por lo menos 7 horas de sueño cada noche para mantenernos saludables, y las interrupciones en el sueño pueden ser tan perjudiciales como una falta general del mismo. Ahora, un nuevo estudio dice que la capacidad de nuestro cerebro para regular las emociones puede verse comprometida si no conseguimos suficiente descanso. Si te sientes malhumorado por la mañana después de llegar tarde a la cama, parece que hay una prueba científica de lo que está pasando. Investigadores en Israel fueron capaces de identificar el mecanismo neurológico responsable de perturbar la regulación emocional y descubrieron que los problemas comenzaron a suceder después de una noche de insomnio. Conexión Veracruz. Todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexión-B y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. En todo el territorio veracruzano hay lugares que guardan la historia de nuestra cultura y de nuestra verdadera identidad. Rutas históricas de Veracruz, todos los miércoles a las 18 horas por esta estación. Conexión Veracruz, todas las voces. ¡Sube, sube, sube! Si te preguntaran para qué sirve la vitamina C, probablemente lo primero que dirías es que para evitar resfriados, pero hay decenas de funciones biológicas que requieren la presencia de la vitamina en el cuerpo. En el siglo XV y XVI, la falta de esta vitamina soluble en agua, que el ser humano no produce por sí mismo, fue responsable por miles de casos de escorbuto entre marinos y otras personas que no la consumían. Lo más asombroso es que aún se ven, raramente, casos de la enfermedad entre personas que tienen gran falta de la vitamina. Aquí una lista de problemas menos graves que causa su escasez, y recuerda que debes consumir entre 500 miligramos y 1 gramo diario entre alimentos y suplementos. Se refleja en un sistema inmunológico bajo, heridas que no sanan, estrés, falta de energía y depresión, cambios de humor, encías sangrantes y dolor articular. Son las 12:42. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. Y bueno, amigos, ya regresamos aquí a nuestro último bloque de nuestro programa. Ya estamos casi por irnos, Lisa. Pero bueno, vamos a retomar un poco en donde nos quedamos en este tema de la pedagogía holística. Ya estuvimos viendo algunos ejemplos de qué pedagogías, pues desde hace ya muchas décadas, ¿no?, que empezaron a surgir estas nuevas propuestas. En tu experiencia profesional, ya tú ahora sí como
pues entrando de lleno como maestra, que ya tienes bastantes años de experiencia, ¿qué es lo que tú tomarías de esta pedagogía? ¿Qué es lo que a ti realmente dices, bueno, esto para mí, en mi experiencia ya aplicado con los niños, sí me funciona? Claro, ¿no? Sí. Porque es muy diferente el leerte todo y todo el manual, y bueno, pero ahora lo voy a aplicar también, ¿no? Y voy a ver si realmente pues funciona, ¿no? Claro. Fíjate que es leerlo y adentrarse a estas ideas pedagógicas, a estos sistemas de pensamiento, resulta muy vivificador, ¿no? Y muy inspirador. Sin embargo, en la práctica es otra cosa. Como todo, ¿no? Suena muy bonito, sí, como que dan muchas ideas, ¿no? De manera personal y en mi experiencia, algo que me ha ayudado es a entender en este contacto del día a día con niños y niñas, que no hay una sola manera. Me ha hecho abrirme a escuchar, a observar, a tratar de comprender esas pequeñas mentes en evolución, en construcción. Y ni siquiera podría decir en construcción, ¿no? Aspirando a que, le falta, no. Como a realmente en su momento, en cada etapa de la infancia en la que están, me ha ayudado como a empatizar y a tratar de entender, para entonces generar algunas estrategias, algunas situaciones pues de aprendizaje que precisamente a ellos les motiven, les interesen, en donde sientan realmente alegría y que encuentren un sentido, ¿no? Sí. Ahora es un reto siempre, porque cada niño es un mundo. Cada niño tiene maneras distintas, ¿no? Sin embargo, creo que es fundamental aprender a que los aprendizajes también los realizamos en grupo y que como grupo todas las opiniones y formas y ritmos son totalmente válidos y respetables. Entonces, tratar con niños y niñas de ir tomando decisiones que nos benefician a todos, pero que todos nos sentimos parte, creo que es algo fundamental, porque tampoco podemos irnos a que cada niño pues se vaya. Si tenemos un grupo, yo no me puedo dividir en 20 claro. y estar con 20, ¿no? Sí. Y suena muy bonito, pero en la práctica creo que eso es algo que me ha funcionado. Repito, abrirme, tratar de ir proporcionando actividades y situaciones interesantes, repito. Y hay algo que a mí me parece esencial y que siento que a veces falta un poco como en estas pedagogías. Bueno, Pedagogía 3000 en su escuela para los 7 pétalos tiene un área comunitaria, social comunitaria, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que es vital que también el niño y la niña perciba y se dé cuenta de que pertenece a una comunidad. Y esa comunidad tiene pues muchas necesidades también, cosas que no han funcionado, tiene problemas, ¿sí? Tiene retos. Y esa desde la pequeñita comunidad que es la familia, uh-huh. ¿no? Y hasta la colonia, mi ciudad. Entonces, yo creo que un compromiso con este entorno, no solo con el entorno natural, sino con el entorno social. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para transformar? Para cambiar esto que esta problemática que vemos, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo de la basura, por ejemplo, de la alimentación, ¿sí? Es que podemos tocar todos las pequeñas esferas que nos están rodeando y nos están educando, los medios masivos de comunicación, pues que generan esta cultura de masas, ¿no? Uh-huh. Totalmente acrítica, sin reflexión, que va reproduciendo. Bueno, el niño, ¿cómo puede hacer para decir, bueno, yo qué quiero y qué puedo hacer? Porque sí.
esto no funciona así, sí, si mi calle está llena todo el día de basura y nos tiran basura allá afuera, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué me puedo comprometer o en qué puedo ayudar? Porque también me estoy beneficiando al entorno, es decir, hacernos parte de estos pequeñitos cambios que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí es muy importante tener este contacto, ¿no? A veces no podemos tampoco cargarnos como todo lado espiritual. A esta parte espiritual, intuitiva, totalmente necesaria, pero tenemos que anclarnos en un contexto, en un momento crítico en donde pues hay muchas carencias y en donde nos estamos enfrentando a muchas cosas que no funcionan y que tenemos que cambiar. Sí. Y los niños lo ven. Sí, los claro. niños se dan cuenta. Y si son bien objetivos. Y si los escuchamos, porque ellos en el lapso de simplemente de su casa a la clase de fútbol o de su casa a donde quiera, se dan cuenta de que algo, ¿por qué no se respetan las señales de tránsito, no? Porque ese señor se pasó el alto y nadie le dijo nada, porque, en fin, claro. Pequeñas y grandes cosas que de alguna manera nos hablan pues de muchas cosas que no funcionan y el niño y la niña se dan cuenta y bueno, sí, ¿qué se hace, no? ¿Cómo? A nosotros nos pasó eso en el centro. Un día salieron a hacer un ejercicio con Jeremy en artes y empezaron a buscar problemáticas, ¿no? Y se dieron cuenta de muchísimas cosas que pasaba que dices, ¿a poco eso está pasando, no? Tú como adulto ya pues no lo ves. Y ellos salieron con esa visión de, bueno, ¿qué puedo cambiar aquí en mi entorno, aquí cerquita de donde yo vengo todos los días, donde estoy estudiando, donde estoy aprendiendo? ¿Qué está pasando a mi alrededor? Y era salir y ver y encontrar aparte una solución. Y entonces hicieron una lista enorme de problemáticas que veían y que dices tú, wow, yo no había volteado a ver hacia ese lado. Entonces tienen ese ojo reflexivo, ¿no? Esa crítica. Claro. Y como dices, no se trata nada de aislarlos y de estar solamente en esta parte. Es como si nos fuéramos ahora completamente al otro lado, ¿no? Vivimos en sociedad, vivimos en un mundo pues todavía completamente capitalista, ¿no? Y entonces, claro, es irlo llevando hacia otra apertura, pero sin despegar también poco los pies del piso, ¿no? Y entonces, bueno, ellos pudieron encontrar muchísimas soluciones y es ver cómo ellos ahora se sienten parte de resolver esa problemática, ¿no? Dice, bueno, yo pude hacer esto y bueno, gracias a que se nos ocurrió esto, pues ya ahora el parque ya no luce sucio, ya la gente ya tira su basura. Hicimos una conciencia en las personas que estaban a nuestro alrededor y que estaban pues siendo parte de un problema. Exacto. Sí, es muy interesante. Y otra cosa, Vi, también, es, además de este anclaje, ¿no? Como de la vida en comunidad, en sociedad, tiene que ver también con el uso de los tiempos y los espacios. Algo que también en la práctica, pues yo de manera muy personal he ido transformando, ¿no? O sea, el aula se rompen las paredes, porque pues el aprendizaje, sí, recurrimos al aula en 2-3 momentos para sistematizar, registrar, asentar algo. Sí, de alguna manera nos contiene y nos permite como esa concentración, pero se rompe el espacio del aula y los tiempos también. La estructura, ¿no? De los horarios. Ajá, entonces si hablamos de que, bueno, esta necesidad física, cognitiva, emocional o afectiva tiene que tener cabida en este proceso de aprendizaje, entonces yo me tengo que encargar de que durante mi jornada pueda haber ciertos momentos que contribuyen a esas esferas, ¿sí? Y las vamos organizando durante la semana, ¿no? Pero tiene que haber un momento físico, ¿no? Y cada día, ¿no? Tiene que haber un momento afectivo, emocional, en donde podamos hablar de cómo nos sentimos, donde podamos hacer ese ejercicio de introspección, ¿sí? Y también tiene que haber un espacio de expresión y hacia afuera, donde podamos pintar, bailar, actuar, ¿no? Y creo que también es muy importante, porque ahora estoy trabajando con pequeñitos, ¿no? Y son unos grandes maestros, ¿no? En realidad, así como yo llego con una expectativa del día,
y el día resulta algo totalmente diferente a lo que yo había como planeado, ¿no? A lo Sí. que había pensado que podía ser, ¿no? Porque ellos, y finalmente sí, es porque se da cabida a su presente, a su momento, a lo que tiene sentido para ellos. Sí. Y efectivamente hay días mucho más físicos, porque así se contagian y así tienen, pero es que el niño no es así como los adultos, pues porque ya nos hemos ido mecanizando de una manera que justo ya no vemos muchas cosas porque nos parecen totalmente naturales. Sí. ¿Verdad? Y el niño, claro que no, con toda esta naturalidad, con toda esta sorpresa de todo lo que están encontrando, ¿no? Entonces sí, los espacios y los tiempos, repito, se transforman. Entonces hay que tener mucho una apertura, pero también una claridad de qué es lo que se quiere, para no perdernos en el camino. Y eso es un ejercicio de introspección también entre el equipo, bueno, con uno mismo, pero también con el equipo que está como responsable de algún proyecto educativo. Claro. Pues bien, Lisa, pues esto ha sido un gran aprendizaje el día de hoy para todos los que nos escucharon y que tenían la cosquillita y la inquietud de conocer un poco más a qué se refería toda esta cuestión de pues del holístico, ¿no? De este desarrollo integral del ser, que verdaderamente es lo que pues debería de estarse trabajando, ¿no? Y pues llegamos al final de nuestro programa, Lisa. Si alguien quiere saber un poco más acerca de las edades de los chiquitos con los que trabajan, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo los pueden contactar? Sí, mira, yo formo parte de una comunidad de aprendizaje que se llama Casa Caracol y nuestra vía de comunicación que ha funcionado mucho más es Facebook. Facebook se llama tal cual, Casa Caracol. Estamos trabajando ahorita con pequeñitos y pequeñitas desde 1 año y medio hasta 5 años de edad. Sí, Muy entonces bien. a través de Facebook pueden ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, Lisa, y bueno, pues también si quieren para niños un poquito más grandes, pues también pueden llamarnos o llamarnos al 186-3394 o vía Facebook también en Educambiando México, ir a conocer nuestras instalaciones, ir a conocer pues el trabajo de ambos proyectos, ¿no? Yo creo que unidos es como se hace pues el cambio realmente, ¿no? Claro. Entonces estamos con estas propuestas. Y bueno, estamos también en Antonio Mella número 1 entre Luxemburgo y Belisario Domínguez, por si gustan ir a visitarnos. Y pues les mando un saludo allá en el centro de Educambiando, Lisa, que todos están trabajando, todo el equipo. Ahorita está en el curso de verano, a Jeremy, que hoy se quedó, pero el próximo viernes él estará por aquí. Y a Gainco, que está también trabajando con los niños, y a Grecia, que están todos ahí, todo nuestro equipo. Un saludo. Y pues muchas gracias en la cabina a Juan. Gracias, chicos. Y pues nos estamos viendo o escuchan, como quieran, la próxima semana con otro tema seguramente muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias, Lisa. Gracias, Abby, un placer. Hasta luego. Un programa integral que te acerca a formas más amenas de educar. Hasta la próxima. Esto fue